Hoy vamos a ver el proceso extraordinario, uno de los últimos procedimientos judiciales que estudiamos en el derecho romano. Mi nombre es Jesús Gabriel Mercado, soy profesor adjunto y encargado de cátedra de dicha materia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. En esta última etapa vamos a ver la evolución del régimen procesal romano que estuvo constituido por el procedimiento cognitorio o extraordinario. Procedimiento judicial que terminó desplazando al sistema de las fórmulas o proceso formulario. Recién va a ser en la época del emperador Diocleciano, emperador de Roma que gobernó en el año 284 hasta el año 305, como lo indica la Filmina, va a ser en esta época histórica en la que se va a desarrollar y nacer este procedimiento extraordinario, que forma parte del orden de los juicios públicos, a diferencia de los anteriores procedimientos judiciales que estudiamos, que conformaban el orden de los juicios privados. Cabe señalar, antes de continuar, que en la época del imperio nosotros estudiamos desde Augusto y básicamente hasta Diocleciano y Constantino en la etapa del Principado, época y tiempo histórico totalmente diferente a la etapa del dominado, en la cual fueron figuras muy importantes los emperadores Diocleciano y Constantino. Cerca del año 294, con la nueva organización administrativa del imperio, que fue iniciada por Diocleciano y completada por Constantino, los negocios jurídicos estaban supervisados y eran supervisados por ciertos funcionarios imperiales que eran delegados del emperador. Esta circunstancia de la delegación de funciones por parte del sujeto que ejerce el poder, en este caso el emperador, a subalternos que forman parte del imperio, denota una omnipotencia y absolutez por parte del emperador, no solo en su forma de gobierno, sino incluso en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales o jurisdicentes, entendidas estas como la potestad de decir el derecho. Es decir, estos funcionarios públicos, que eran la figura central del proceso extraordinario, estaban encargados de solucionar los casos que los ciudadanos le presentaban día a día y tenían esa facultad porque le era delegada por parte del emperador, es decir, una delegación jerárquica, porque el emperador no podía resolver todos los casos que se iban a suscitar en el imperio teniendo en cuenta la extensión territorial del imperio romano. De modo tal que se recurría a la delegación de funciones en funcionarios que eran delegados quienes iban a resolver los casos que presentaran los particulares. Es en este contexto histórico, social y político en el que se va a desenvolver este procedimiento judicial que estamos analizando. Dentro de las características generales del proceso extraordinario, podemos marcar aquella que tiene que ver con la presencia de este solo magistrado. En realidad no es un magistrado, sino que debiéramos hablar de funcionario público delegado del emperador. Este funcionario público, en sus manos, claramente se va a unificar todo el proceso. ¿Por qué? Porque él va a recibir todas las pruebas que las partes ofrecieran, las va a llevar adelante, no va a designar a ningún juez privado y va incluso vamos a llegar en el trámite judicial a la etapa de la litis contestatio de una forma casi tácita, entendida esta como la reclamación por parte del actor y la contestación del demandado, como un mero y simple acto procesal, dejando atrás aquella litis contestatio que estudiamos
en el proceso formulario y en el proceso de las legis actionem que tenía efectos jurídicos mucho más importantes de los que vamos a ver y estudiar en este último proceso judicial. Otra de las características de este procedimiento es esta única y sola etapa. En este sistema no existen dos etapas como sí existieron en el proceso formulario y en el de las legis actionem, que forman parte del juicio de los órdenes privados, según los autores que hemos leído. En el sistema extraordinario no existen más estas dos etapas, puesto que todo el proceso se ventila ante el mismo funcionario público, no se designa ningún juez privado. En realidad, el funcionario público formaba parte de esta administración burocrática del imperio, dependía del emperador y era el que iba a llevar adelante todo este procedimiento en una sola etapa. Por eso se dice que es un proceso o procedimiento monofásico y no bifásico como los dos anteriores. Otra de las notas distintivas es que esta cuestión de la delegación de funciones por parte del emperador hacia funcionarios que tienen el poder jurisdicente delegado nos va a llevar a la posibilidad de revisión por parte de instancias superiores de aquellas decisiones que tome este funcionario público en los casos en concreto. Allí básicamente, en esta lógica se impuso uno de los postulados procesales más importantes, que es, como ustedes pueden observar en la pantalla, el de la apelación, puesto que se podía apelar toda sentencia que se considerara injusta en una instancia superior, que iba a ser la instancia encargada de la revisión de esa sentencia. A su vez, otra de las particularidades generales de este procedimiento judicial es que se sustituye el principio de la oralidad, básicamente oralidad que ya venía en el procedimiento de las 12 tablas, y no solo las 12 tablas, sino el de las legis actionem. Se sustituye este principio de la oralidad por la forma escrita para las diligencias procesales, como por ejemplo lo vamos a ver en la redacción de la demanda, en la notificación de la misma, ello en sintonía con, por ejemplo, que cobra relevancia la prueba documental o instrumental más allá del valor probatorio que va a tener la prueba de testigos, como vamos a ver más adelante. De manera inmediata nos vamos a centrar en el trámite de este procedimiento civil. Por un lado, vamos a ver que el trámite del procedimiento iniciaba con la redacción de un escrito por parte del demandante. Ese instrumento iba acompañado por copias y se llamaba libelo conventionis. Ustedes saben que hoy en día los abogados más cultos, quizás presumiendo su sabiduría, en vez de hablar de demanda, hablan del libelo. El libelo es la demanda, es el escrito inicial del proceso judicial. Por medio de este escrito inicial, el interesado o la parte actora se iba a dirigir al funcionario público que estaba llevando adelante el procedimiento, exponiendo la pretensión, lo que iba a pedir en forma clara, sucinta y precisa. Iba a establecer cuáles eran los hechos que se tenían que discutir en el proceso y el derecho que fundara ese reclamo. También le iba a solicitar a este funcionario público, el actor, que le entregue copia de este libelo al demandado y lo cite a comparecer a juicio. Llegamos a la etapa en que, recibido el libelo conventionis por el funcionario imperial, lo iba a examinar, iba a ver qué había en ese libelo. Y podía optar, podía rechazarlo, era una de las opciones,
actualmente también el juez que recibe la demanda con algún defecto formal o que es totalmente improcedente puede rechazarlo y ese rechazo es in limine, ¿sí? A primera vista, allí termina el proceso, no puede avanzar, culmina con el rechazo de la demanda. Otra opción del funcionario público era aceptar esta pretensión por parte del actor, para lo cual tenía que dictar un decreto en el que disponía que, por ejemplo, de conformidad con el libelo, se citaba al demandado a comparecer ante el tribunal un día determinado. Esa diligencia se llamaba conventio, por eso ustedes lo pueden observar allí en la pantalla, y era llevada adelante por un executor o executor, que era la persona que iba hasta el domicilio del demandado y le entregaba el libelo, poniendo la fecha de recepción en esa entrega y también iba a dejar constancia de la actitud que tenía el demandado en ese momento. Allí el demandado, una vez que recibía la demanda o el libelo conventionis, podía entregarle a este executor un libelo contradictionis, ¿sí? Una contrademanda, por así decirlo, o en otros términos, contestación de demanda, en la que iba a dejar asentada su actitud. Podía también el demandado oponer excepciones o una reconvención, ya vamos a ver una contrademanda para que se entienda, y esta circunstancia era puesta en conocimiento al accionante por parte del executor. Cabe señalar, antes de pasar a las actitudes que podía asumir el demandado, que si ninguno de las dos partes, ni la parte actora ni la parte demandada, comparecía ante el tribunal el día de la audiencia que le había sido fijada, cualquiera de las partes, el actor o el accionante o el demandado, podían pedirle a el funcionario público que estaba encargado de dirigir el proceso que continuara el procedimiento en rebeldía de la parte contraria, lo que se conoce como juicio en rebeldía. En general, en los anteriores procedimientos vimos que no podía llevarse adelante un juicio en rebeldía. Necesariamente el demandado tenía que estar presente por una cuestión de el derecho de defensa. Pero en este caso, ya sea por la época histórica, por la relajación de las costumbres y por otras cuestiones causales, este proceso se pudo llevar en ausencia del demandado, lo que se conoce como proceso en rebeldía o en contumacia. Llegamos a estas actitudes que podía presentar el demandado, es decir, qué actitud adoptaba ese demandado ante la demanda presentada por la parte actora. Y bueno, podía oponerse o también al mismo tiempo plantear excepciones. Si se oponía al proceso, continuaba con los trámites de la prueba, los alegatos y luego la sentencia. En el momento de contestar y manifestando su oposición a los términos de la demanda, podía interponer dos tipos de excepciones. Por un lado, las excepciones dilatorias, que son aquellas que paralizaban la acción del demandante, es decir, la suspendían. No es que la eliminaban o enervaban la acción del actor, sino que la paralizaban. Dentro de este tipo de excepciones dilatorias o suspensivas tenemos la incompetencia del funcionario, por ejemplo, el funcionario público al que se le había, en el cual se había iniciado el procedimiento no era competente para llevarlo adelante, había defectos formales en la demanda, existía otro proceso, ¿sí? Se había iniciado dos procesos por un mismo hecho, por lo cual iba a proceder la litispendencia, que vamos a analizar con más profundidad, pero eran todas cuestiones o excepciones, es decir, defensas que suspendían de manera temporal el ejercicio de la acción. ¿Quiere decir esto que la acción se extinguía? No, la acción no se extinguía. La acción quedaba suspendida, pero el actor, una vez saneado estos defectos, podía interponerla ante otro funcionario si quisiese, o llevarla adelante en el marco del trámite donde
dirigía a aquel funcionario donde inició el trámite. También podía oponer, el demandado podía oponer excepciones perentorias. ¿Cuál es el efecto de las acciones, de las excepciones perentorias? También son defensas procesales que paralizan o enervan la acción de forma definitiva, no pudiendo intentar la misma acción en otro proceso. Extinguen la acción iniciada por el actor, las excepciones perentorias. Por ejemplo, una de las más comunes que estudiamos es la res judicata o excepción de cosa juzgada, es decir, no se puede iniciar una acción por un hecho que ya fue sometido a proceso y respecto del cual ya se obtuvo una sentencia definitiva y firme. Por otra parte, el demandado también podía allanarse, es decir, se allanaba a los términos de la demanda, es decir, que aceptaba lo que el actor le estaba reclamando, lo que en nuestro tiempo, y entiendo que en términos en los antiguos tiempos también resultaba un poco ilusorio. Generalmente todo demandado siempre contradice y opone excepciones al actor. Pero bueno, puede suceder que acepte los términos de la demanda respecto de un hecho que esté enunciado en el libelo o de toda la demanda se puede allanar. Si se allana respecto de un hecho, ese allanamiento parcial implica un medio de prueba. ¿Qué quiere decir? Que esa parte de la demanda, en cuanto a ese hecho, no va a ser discutida ni sometida a prueba, porque ya fue allanada a la suerte de una confessio in iure. Pero en este procedimiento pasa a ser un medio de prueba. Ahora, en cambio, si se allana de forma pura y simple a todos los términos de la demanda, el demandado equivalía a el dictado de una sentencia condenatoria, porque básicamente dice que todo lo que el actor esgrime y alega en su demanda, más allá de la veracidad y de la prueba aportada, es cierto. Es cierto, entonces tenemos sentencia condenatoria y allí va a empezar la posibilidad de que el actor pueda ejecutar esa sentencia que condenó al demandado. Llegamos a la etapa o al acto procesal de la litis contestatio. En este procedimiento judicial cognitorio o extraordinario no tenía importancia la litis contestatio, como dijimos al principio, no tenía la importancia de la etapa anterior, porque pasaba a ser un simple momento procesal que representaba básicamente el primer debate contradictorio ante el funcionario público de las partes. Era el debate contradictorio ante las partes donde quedaba trabada la cosa litigiosa. Allí quedaban ligados al proceso las partes, porque esa discusión quedaba exclusivamente y se iba a ventilar únicamente en ese proceso. Por eso quedaban ligados. Quedaba pendiente de resolución ese conflicto en ese procedimiento judicial. Por eso es que se habla de litispendencia. Hay un asunto litigioso que está pendiente de resolución y por lo tanto no se puede iniciar otro para discutir el mismo asunto pendiente. Básicamente ese es el sentido de la excepción de litispendencia. Si el mismo actor viene a un nuevo procedimiento a cuestionar o iniciar una acción con el mismo objeto de un proceso ya iniciado, como demandado yo podría oponer la excepción de litispendencia, entendiendo que este nuevo procedimiento no es admisible debido a que hay un proceso en particular que se encuentra pendiente de resolución. Básicamente, y volviendo al tema de la litis contestatio, queda con la litis contestatio, como este momento procesal, quedaba planteada la cuestión litigiosa, quedando fijado el fondo del proceso, es decir, qué es lo importante que se resuelva, y trabado la contienda de intereses entre el actor y demandado. Quedada ya trabada la litis, por así decirlo, se pasaba
a la etapa de la prueba. Tenemos ahí a ese funcionario público que está dirigiendo el proceso y él es el que iba, mediante resoluciones interlocutorias o decretos. Resoluciones interlocutorias son resoluciones judiciales que este funcionario público dicta en el trámite judicial y que va abriendo etapas procesales. Después de la traba de la litis, va a abrir a prueba ese procedimiento. Bien, y acá nos vamos a detener un poco antes de avanzar, porque en materia de prueba es muy importante tener en cuenta que la prueba dentro del proceso judicial, ya sea civil, laboral, penal, y en la época de los romanos, siempre fue aquel cimento o peso al cual la balanza se va a declinar para el lado de donde está la prueba. Si no hay prueba, es imposible que se pueda ganar un procedimiento judicial. Y eso es muy importante más allá de todos los libros, las notas, la doctrina que se pueda llegar a leer. La balanza de la justicia se va a inclinar para aquella parte donde se encuentre toda la prueba que se afirman en los hechos expuestos en el proceso. En esta etapa probatoria, podríamos denominar probatoria, se vio modificada en este periodo histórico del derecho romano, a raíz básicamente del dictado de innumerables constituciones imperiales que impusieron determinada formalidad a la forma en que se valora la prueba. Porque cuando uno, por ejemplo, es un funcionario judicial o un juez y tiene que valorar las pruebas que son traídas por las partes, tiene que ver qué está probando ese elemento de prueba aportado en el proceso, qué parte de los hechos está probado. Y uno tiene que valorar eso, darle un valor, un peso. En esta época histórica, esa forma de valorar fue de algún modo modificada o impuesta por el emperador. Y esto tiene que ver claramente con estas facultades absolutas que tenía el emperador en este periodo del dominado. El emperador básicamente indicó a qué prueba el juez debía darle mayor relevancia. Por ejemplo, no iba a regir más el sistema de la libre apreciación de la prueba. Yo como funcionario público, como juez, voy a darle el valor que a mí me parezca según mi racionalidad a los elementos que traigan al proceso. Eso ya no iba a ser así, porque se había instaurado un sistema que se conoce y hasta hoy en día en el derecho procesal como sistema de la prueba tasada o reglada. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser la ley la que va a determinar qué valor probatorio tiene cada uno de los medios de prueba. Por ejemplo, en un medio de prueba que desarrollé en un congreso de Derecho Romano Nacional, no, fue internacional, en la Universidad de Temuco, vimos y analizamos la regla de que testigo único, testigo nulo, es decir, ¿qué sucede si yo llevo al proceso judicial a un solo testigo respecto de un hecho? Bueno, un sistema de la prueba tasada que estuviera vigente en determinado ordenamiento jurídico diría que el juez no tiene que darle relevancia a ese único testigo porque es un solo testigo respecto de ese hecho. Y solamente nos debiéramos confiar en la palabra de ese hecho. Tenían que haber más de un testigo para acreditar un hecho. Por más que, por ejemplo, ese testigo haya sido la víctima de determinado ilícito que se comete en la privacidad o en el ámbito de la intimidad de las personas. Bien, más allá de la discusión de cómo pruebo los hechos, es importante distinguir los sistemas de valoración de la prueba. Por un lado tengo el sistema de libre apreciación de la prueba, que yo voy a apreciar como juzgador a los elementos aportados por las partes como yo quiera, siendo juez, o un sistema de la prueba tasada o reglada que va a ser la ley la que le va a decir al juez: usted tiene que valorar a este elemento probatorio de determinada manera y darle el valor que la misma ley establece. Bien, en esta etapa histórica el sistema de valoración de la prueba que rigió
fue el de la prueba tasada o reglada y fue básicamente un retroceso a el sistema de valoración que se implementó en el derecho clásico con el sistema formulario. Ahí ven, valoración de la prueba. Otro tema importante es el tema de la carga de la prueba, es decir, el onus probandi. ¿Quién tiene la carga de probar un hecho? Y como siempre dije, desde el principio de las clases de derecho procesal hasta la actualidad, y en este proceso no deja de ser importante, incluso en nuestros días, en cada uno de los casos que se presentan, que quien tiene que probar es el actor, porque el que alega prueba. ¿Estamos? Entonces, en cuanto a la carga de la prueba, si bien se mantuvo este principio en este periodo, el que alega prueba, el onus probandi recae sobre el actor, el juez, el funcionario público, que llevaba adelante el procedimiento, en ciertos casos imponía la carga de la prueba al demandado o al demandante de acuerdo a los hechos ventilados. Era el juez que le iba a decir, bueno, usted en relación parte actora o parte demandada va a tener que probar esto y usted actor va a tener que probar lo otro. Bien, era el juez el que generalmente variaba el onus probandi dentro del proceso, más allá de que regía el principio general que el onus probandi recae sobre el actor. En cuanto a los medios de prueba, sabemos que desde siempre existió la prueba testimonial o testifical, como quieran llamarla, que básicamente es el relato de una persona respecto de lo que percibió a través de sus sentidos. Esta prueba testifical perdió importancia en este sistema que rigió en el último periodo del derecho romano. Por ejemplo, se negó toda fe a lo que yo les decía, a la declaración de un único testigo en la época en particular del emperador Constantino. A la inversa de lo que pasó con la prueba testimonial, se le da más relevancia en este periodo histórico a los documentos, ¿sí? A la prueba escrita. Es decir, por un lado, a los instrumentos públicos se le da mucha más relevancia y valor probatorio que a los documentos privados. ¿Cuáles son los documentos públicos? Se preguntarán. Bueno, eran aquellos que estaban rubricados, firmados, que habían pasado por los ojos de un funcionario público. Cobran más importancia en este periodo histórico también los notarios, los escribanos. ¿Por qué? Porque los escribanos dan fe pública. ¿Y por qué tienen que dar fe pública los escribanos? Bueno, porque en la sociedad ya no había fe. Las relaciones jurídicas que se basaban en la buena fe de los ciudadanos ya no eran tan de buena fe, entonces tiene que haber un tercero que dé la fe que no existe en la sociedad. Por eso cobran a tener importancia en esta época del dominado, de la falta del honor a la palabra, los notarios, que van a ser quienes van a dar la fe pública. En cambio, básicamente los documentos privados que tenían menos relevancia probatoria o valor probatorio, para que puedan ser utilizados y fueran bien valorados, debían ser reconocidos como auténticos por las partes en el trámite del proceso, y los testigos tenían que estaban en ese documento privado inserto, por ejemplo, debían prestar juramento de ley. Otro de los medios de prueba importantes en el periodo es la prueba pericial. Se le iba a pedir la opinión y la pericia, por así decirlo, la experticia de los médicos, los arquitectos, los peritos calígrafos, los agrimensores, todas aquellas personas que tienen un conocimiento calificado para testificar o explicar cómo sucedió determinado hecho. O por ejemplo, los peritos calígrafos para que indiquen específicamente si aquella firma plasmada en algún documento pertenecía a su autor o no a través del estudio del trazo de la tinta en el papel. Otro medio de prueba importante en este periodo, que no lo hemos visto, son las presunciones. Las presunciones también fueron admitidas como medios de prueba en la legislación romana, y básicamente la presunción
es una convicción que se logra, una convicción del juzgador que se logra por el establecimiento de caracteres comunes en los hechos y que va a lograrse a través de un razonamiento inductivo y deductivo. Es decir, que yo puedo probar determinados hechos, por ejemplo, un hecho desconocido lo voy a probar por la existencia de un hecho conocido, por ejemplo, y a través de un razonamiento deductivo o inductivo. Si yo en determinado momento digo que en tal fecha, en tal lugar donde se produjo el accidente, estaba lloviendo, o había llovido, o estaba lloviendo en ese momento, esa afirmación, que yo no puedo probar porque fue un hecho pasado, que estaba lloviendo, lo voy a probar por una foto y con el piso mojado, por ejemplo, porque yo sé que si el piso está mojado en grandes extensiones territoriales es porque previamente llovió. De esta manera estoy probando un hecho desconocido, porque yo no sé si llovió o no llovió en realidad, a partir de un hecho conocido que es el agua sobre la cinta asfáltica, la tierra o lo que fuere. Obviamente, esta presunción, que yo presumo que eso llovió, pero no lo sé, ¿admite prueba en contrario? Sí, claro que admite prueba en contrario. Yo lo presumo, no sé lo que pasó. Entonces es una presunción que se denomina iuris tantum. ¿Por qué? ¿Por qué es iuris tantum? Porque puede ser destruida con prueba en contrario. ¿Cómo la destruyo? Y bueno, voy a demostrar que en realidad se trataba de un gran campo en el cual se cultivaban frutos, etcétera, y los productores de esa zona o agricultores habían regado. Lo probé en contrario, cayó la presunción. Por otro lado, hay otro tipo de presunciones, que son las iure et de iure, que no admiten prueba en contrario. Y algunas de ellas están plasmadas en la ley. Por ejemplo, el caso de un hijo nacido después de 10 meses de la ruptura del matrimonio. Claramente ese hijo no es del padre, sí de la madre, porque la maternidad en general siempre es cierta. Ahora, si el hijo nace después de los 10 meses de roto el matrimonio y estas personas nunca se volvieron a encontrar, quiere decir que ese hijo no es del padre y que es una presunción iure de iure. Más allá de que hoy en día, para el tema de la filiación, existen otros medios de prueba mucho más sofisticados, como la prueba de ADN. Bien, esas son algunas de las particularidades del tema de la prueba, al punto tal que ya llegamos a la etapa de la sentencia. Venimos con la demanda, la contestación de demanda, la traba de litis, la apertura de prueba y el momento del dictado de la sentencia. Siempre todo proceso judicial tiene una acusación, una defensa, una prueba y una sentencia. Para dictar sentencia, el juez básicamente tenía que analizar y valorar las probanzas aportadas por las partes, considerando el derecho que invocaban, en apoyo a las pretensiones que tenían y que habían plasmados en sus libelos y en base a los hechos expuestos. La sentencia, una vez dictada o pensada, se redactaba por escrito, en latín o griego, se escribía, y era leída públicamente en persona por el funcionario público que dirigía el proceso, en presencia de las partes y en presencia de todos los integrantes que conformaban ese juzgado o ese tribunal. La sentencia debía ser definitiva en el sentido de que declaraba la condena o la absolución del demandado, le daba una definición a ese conflicto que había iniciado. En este procedimiento, básicamente, una vez dictada la sentencia de condena o de absolución, se podía revisar, se podía atacar esa sentencia si era injusta a través de un recurso de impugnación que conocemos y hasta hoy en día rige, que se llama apelación. La apelación demuestra básicamente que la sentencia se puede ser revisada por una instancia superior o por una instancia diferente a la que dictó la sentencia.
era un medio, ¿sí?, para revisar aquella sentencia injusta. La apelación se interpone contra la sentencia definitiva y no contra sentencias interlocutorias ni dictadas en el procedimiento en rebeldía. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo apelar un simple decreto que dicta el funcionario público para abrir una etapa dentro del proceso, pero sí puedo apelar una sentencia definitiva, que es la que resuelve de manera, valga la redundancia, definitiva el conflicto de las partes. El plazo, por eso está ahí marcado en la pantalla, para apelar en la época del emperador Justiniano, y esto ya habiendo pasado los gobiernos de Diocleciano y Constantino, debía interponerse, según Justiniano, durante los siguientes 10 días corridos de dictada la sentencia. Actualmente el plazo para apelar una sentencia dentro del trámite civil es de 5 días hábiles. La diferencia entre días hábiles y corridos ya a esta altura debieran saberla. Si pasaban esos días, esos 10 días, y no se atacaba la sentencia por medio de la apelación, la sentencia devenía en sentencia firme, quedaba firme y adquiría, ¿qué quiere decir firme? No podía ser modificada, era inamovible, adquiría la calidad de cosa juzgada, es una cuestión litigiosa que ya fue juzgada y no puede ser modificada, res judicata. En ese momento iba a comenzar la etapa en la que el actor iba a poder ejecutar esa sentencia. Bien, en cuanto a la apelación, y volviendo un poco, se puede apelar hasta 3 veces. En cuanto a las instancias, apelo a una segunda instancia para que revise la sentencia del funcionario público de primera instancia. La sentencia de segunda instancia me parece injusta, entonces como parte la apelo también hasta que llego en esta lógica de delegación de funciones hasta la cabeza del emperador, el que va a resolver de manera definitiva el caso en concreto, llevado a su decisión a través del recurso de apelación. Si el funcionario, básicamente, al que se interponía la apelación, el de primera instancia que la elevaba al de segunda, la denegaba, se podía ir en queja. Me voy a quejar al de segunda instancia porque no me admitió la apelación ante la segunda instancia. Y ahí espero. Ahora, si en el de segunda instancia confirmaba la decisión del juez de primera instancia, se sancionaba al apelante. Y si no, a la inversa. Si el apelante tenía razón, que la sentencia que había dictado el funcionario público de la instancia originaria era injusta, bien, lo sancionaban a ese juez. Lo que no ocurre hoy en día ni en cuanto al apelante ni al juez. ¿Estamos? Bueno, eso es más o menos son más o menos los parámetros generales que tienen que tener en cuenta al estudiar la apelación en este sistema extraordinario. Ya vamos llegando al final de este tema, porque una vez que la sentencia quedaba firme y adquiría la calidad de cosa juzgada, podía ejecutarse, podía hacerse efectiva, podía cumplirse en la realidad. No me sirve de nada tener un papel donde me reconocen el derecho si no lo puedo hacer efectivo y ejecutar. ¿Bien? Entonces podía ejecutarse a través de la actio iudicati, básicamente por la propia virtud de la fuerza ejecutiva de la sentencia. Si el deudor de la obligación que establecía la sentencia no cumplía, podía ser encarcelado en aquel tiempo en establecimientos públicos bajo custodia de funcionarios estatales porque no cumplió. Claramente, hoy en día, por Constitución, no existe la prisión por deuda. Sí existe la prisión por otros motivos, por ejemplo, por cometer delitos, pero no por deudas. Está prohibido. Es otro el trámite que se le otorga a aquellas sentencias que no pueden ser cumplidas en el ámbito de el fuero civil. La ejecución de la sentencia
perdón, esto no iba. La ejecución de la sentencia. Bien, sí iba. La ejecución de la sentencia se ejecutaba a través del desapoderamiento de los bienes del deudor, en semejanza a los procesos de la bonorum distractio y la bonorum venditio que implementó el pretor en la época clásica. ¿Por qué? Porque se le entregaban al acreedor los bienes del deudor por parte de los oficiales que dependían del funcionario público, era manu militari, se los quitaban a la fuerza y se lo entregaban a los acreedores. Si era un bien individual, se presentaba el oficial de justicia, lo desapoderaba a ese deudor que no quería cumplir con la sentencia que había ordenado entregarle la cosa al acreedor, lo desapoderaba y se lo entregaba al acreedor. El oficial de justicia, delegado del funcionario público que llevaba adelante el procedimiento. Su particularidad reside en este caso cuando existen pluralidad de acreedores. Porque en este caso, si hay pluralidad de acreedores, se va a abrir una suerte de proceso concursal del demandado, procediéndose la venta en bloque de los bienes de ese deudor o individuales, pero siempre hasta alcanzar el monto de la deuda. Estos bienes, ya sea en una ejecución individual o en una ejecución colectiva, son vendidos en una subasta pública y al mejor postor. Sí, por eso están ahí todos los, en la filmina, en la imagen, ustedes ven la declaración de quiebra y por otro lado, estos sujetos que están diciendo yo compro ese bien, es porque es una subasta pública, resultado de un proceso judicial en el que se están subastando los bienes del deudor, ya sea en un proceso individual o en un proceso colectivo, en el que rematan esos bienes, se venden y con ese dinero se paga la deuda que estipuló la sentencia declarativa. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a este tema. Espero que les haya sido de utilidad. Pueden estudiar este tema del proceso extraordinario, al menos en el ámbito de nuestra Facultad de Derecho, a través de el Manual de Derecho Romano de Di Pietro, que es uno de los sugeridos por la cátedra. Hasta aquí hemos llegado, espero que sea de utilidad. Cualquier duda o consulta las dejan en los comentarios y nos vemos la próxima.